Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la película El Señor de los Anillos de 1978, la de animación. La película del Señor de los Anillos es una película de animación estadounidense de 1978 dirigida por Ralph Bakshi. Adapta más o menos la mitad de la historia del Señor de los Anillos, o sea, adapta la Comunidad del Anillo completa y gran parte de las Dos Torres. Y de hecho había prevista una secuela que terminaría de adaptar las Dos Torres y concluiría El Retorno del Rey, pero que al final no se llegó a rodar. La película cuenta con las voces en original de William Squire como Gandalf, de John Hart, que es el más conocido para mí de todos estos, como Aragorn, Graham Cox como Boromir o Anthony Daniels como Legolas, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Luego, pues comentar que el guión fue escrito por Peter S. Beagle, basado en un anteproyecto que había de Chris Conlin. Y bueno, Bakshi, el director, era un gran fan de Tolkien y llevaba bastante tiempo intentando llevar al cine, digamos, la obra del Señor de los Anillos. Y bueno, hubo varios intentos hasta que el productor Saul Zaentz y la distribuidora United Artists fueron los que financiaron el proyecto. La película utiliza mucho la técnica del rotoscopio, que bueno, es una técnica en la que se graban a personas sobre un fondo neutro para luego calcarlas en celuloide con animación, como si fuesen dibujos animados. Y bueno, pese a que la película fue un éxito bastante grande a nivel financiero, o sea, económicamente dio buenos resultados, las críticas no fueron muy buenas, se iban entre las regulares hasta las bastante malas. Esto propició pues que no se rodase la segunda parte, que no se terminase la historia. Y bueno, aunque la peli lo que sí hizo fue levantar mucho el interés de la gente en toda la obra de Tolkien y de hecho influyó mucho en Peter Jackson. Es una película de unos 130 minutos, es una película bastante larga, producida por Fantasy Film Productions y distribuida por United Artists, como ya he comentado, que con un presupuesto de 4 millones recaudó 30 millones y medio. En cuanto al argumento, pues básicamente es la historia del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, voy a presentaros un poco con unos dibujos míos digamos, la presentación de la serie, de la historia, vamos, porque realmente esto es lo que es la intro de la peli, tanto de esta como de Peter Jackson, que pone un poco en situación. Entonces, digamos que, bueno, en la segunda edad de la Tierra Media, los elfos forjaron varios anillos, 9 para los hombres, que acabarían convirtiéndose en los Nazguls, 7 para los enanos, que viven bajo las montañas, y 3 para los propios señores elfos. Pero en secreto el señor oscuro, Sauron, forjó uno más, que le permitiría controlar a todos. Y bueno, tras una guerra se forjó una última alianza entre hombres y elfos que se enfrentaron a Sauron. Y acabaron venciéndolo. Pero el rey Isildur, de los hombres, en lugar de destruir este anillo, decidió quedárselo. Acabando este anillo tras los años en manos de Gollum, que bueno, a través de varias circunstancias y casualidades, pues eso, acabó en manos de esta criatura, que posteriormente, y por cosas del azar, acabó en manos de un hobbit, de Bilbo Bolsón, que bueno, jugó un juego de preguntas con Gollum y acabó consiguiendo este anillo. Y bueno, tras los años, Bilbo deja su anillo en manos de su sobrino Frodo, y Gandalf, el mago, un amigo de ellos, le advierte de que ha descubierto que ese es el anillo de Sauron, el anillo del poder, y que debe ser destruido. Y para ello, pues parte con otros 3 hobbits, y luego poco a poco se irán incorporando a lo que se llamará la Comunidad del Anillo más personajes, para con el fin, vamos, de destruir este anillo en el Monte del Destino, que se encuentra en plena base de Sauron. Bueno, en cuanto a la producción de la película, pues los derechos en principio eran de Walt Disney, pero pues se los acabó devolviendo en el 68, perdón, fueron cedidos de nuevo a United Artists. Y para United Artists, los directores Stanley Kubrick y John Boorman, independientemente cada uno, estaban tratando de adaptar la película, pero sin éxito. Entonces, en los 70, Bakshi, el director de la peli, se enteró de que estaba Boorman trabajando en esto y decidió, pues, adaptar ese guión. Entonces Bakshi, había tenido éxito con una película de animación llamada El Gato Fritz, que era una película un poco más para adultos. Y bueno, descubrió que lo que quería hacer Boorman era una sola película. Entonces lo que hizo fue, pues, ayudado por Dan Melnick, hablar con United Artists y decidieron comprar el guión de Boorman para poder adaptarlo.
Pero bueno, al final acabaron despidiendo a Melnick y el proyecto se acabó viniendo abajo. Y el siguiente intento de Baksin fue con Saul Zaentz, el que ya he comentado que fue el Fructuoso, y decidieron reducir las 3 partes a 2. O sea, de las 3 novelas la redujeron a 2 películas, y fue el propio Baksin el que habló con Priscilla Tolkien, la hija del autor, para decirle que iban a hacer una adaptación bastante fiel al libro. Pese a hacerlo fiel al libro, tuvieron que saltarse bastantes cosas de las novelas, como por ejemplo pues la participación del personaje Goldfinder, bueno sí, el elfo, que fue sustituido en la película por Legolas, o bueno, a Arwen, por ejemplo, la casa del granjero mago, toda la etapa de toda la parte de Tom Bombadil también se la saltaron. Y la música, la banda sonora fue compuesta por Leonard Rosenman. Y bueno, Zaentz, el productor, quería una banda sonora que fuese orquestal, pero compuesta con predominio de metal, de coro y de percusión. La recepción fue muy variada, pero dio lugar a bastantes cosas más. O sea, fue lo suficientemente exitosa como para que a la gente le interesase la obra de Tolkien. Por ejemplo, dio lugar a una adaptación de la película a cómic por el artista español Luis Bermejo, con licencia de Tolkien Enterprises, pero que solo llegó a salir en Europa. También el éxito dio lugar a un programa de animación para televisión que relataba un poco las 2 torres y que fue lo que terminó la trilogía, digamos, narrando el retorno del rey. Lo que pasa es que, bueno, la animación era mucho más cutre. Esto es un poco la conclusión que ha quedado de esta historia en dibujos animados. Lo que pasa es que, pues, esta versión es mucho más cutre que la de la película. Y de hecho también hubo una adaptación radiofónica completa de la obra de Tolkien en la BBC en 1981. Ahora me gustaría comentar algunas curiosidades de esta película. Bueno, primero pues comentar, por ejemplo, que los personajes los dibujos, digamos, de los personajes son todos de unas tallas muy parecidas. Claro, nosotros, yo creo que muchos estamos acostumbrados ahora a la obra de Peter Jackson, y claro, cuando ves esto, realmente, pues a Boromir lo ponen como una especie de bárbaro. Legolas es un elfo, pero que lo único que tiene es una especie de ojos como del reptil, porque luego las orejas no son picudas y simplemente es rubio. O, bueno, Gimli es de la altura del resto. Gimli no es más bajo que los demás, los únicos que son un poquito más bajos son los hobbits. Y en la traducción en español, en el doblaje español, a Sauron le llaman Soron. No sé si es simplemente porque intentaron adaptarlo más, que sonase más como la versión en inglesa. Y a Bárbol, que sale un poquito en la película, lo llamaron Árbol Barbudo, que eso sí me hizo mucha gracia. Con 2 horas y 20 minutos es la película más larga de animación. No sé si a día de hoy ya la han superado, pero me parece que no. Fue el primer trabajo de un joven Tim Burton por aquella época, que trabajó como animador de interpolación. La película utiliza mucho, como ya he comentado, la técnica del rotoscopio, pero bueno, también hay algunas escenas que son animadas especialmente de forma tradicional para la película. En el castillo de Belmonte, en Cuenca, se rodó la parte de la batalla del abismo de Helm. De hecho, durante la batalla del abismo de Helm se oye una especie de canción donde se oyen palabras como Isengard y Mordor, y el resto de la letra no se entiende, no tiene sentido. Es como lenguaje inventado, se pretendía que fuese como un lenguaje de orcos, y que tenía, pues eso, eran palabras todas inventadas, y muchas de ellas eran palabras en inglés escritas al revés. El doblaje en español participó gente como Manolo García, Antonio Lara o Constantino Romero. Y fue una de las primeras películas animadas en usar el sistema Dolby Stereo. El grupo de música Led Zeppelin es muy fan del Señor de los Anillos, y Baksin quería utilizarlos para la banda sonora, pero no se lo permitieron porque la música no casaba nada con la música de la banda sonora de la película. La película influyó mucho en Peter Jackson para sus futuras películas, y de hecho, revisitando la película, porque la he vuelto a ver, yo la recordaba muy pesada, un poco lenta y tal, y bueno, es una película que es un poco complicada de ver en ciertos momentos, pero hay muchísimas escenas que son calcadas en las películas de Peter Jackson. O sea, desde el correr insensatos de Gandalf hasta cuando se esconden de los Nazgûl, al principio los hobbits, son escenas que son muy parecidas. Y bueno, comentar que Saul Zaentz, el productor de la película, consideró que esta fue una de sus peores experiencias a nivel laboral. Como conclusiones, ¿qué decir? Pues que es una película que con los años ha envejecido bastante regular, tirando a mal, pero que para mí es sobre todo importante porque para mucha gente se ha convertido en película de culto por lo que supone, y sobre todo para mí es importante porque tiene el honor, digamos, de ser la película que hizo que Peter Jackson hiciese su trilogía, que la verdad es que eso sí que me parece una maravilla. Con una animación un poco regular, sobre todo a la fecha de hoy, pero pues eso, interesante para la época.
Es igual que igual es una película que no recomendaría yo a todo el mundo, pero que para los fans de Tolkien o los que buscan cosas un poco más densas o pesadas, pues puede ser entretenido. La verdad es que no es una película que yo disfrute una barbaridad, es una película que pues la puedo volver a ver, pero se me hace pesada, con una animación que es un poco engorrosa y tal, pero que bueno, que sobre todo para mí lo que tiene es que, bueno, en su momento fue el primer acercamiento del mundo de Tolkien al cine y además tiene ese honor, entre comillas, de ser lo que ha potenciado ese acercamiento de Peter Jackson a las películas de Tolkien, que bueno, la verdad es que pues estuvo muy bien. Entonces, en cuanto a la valoración de la película, para mí sería, pues en cuanto a efectos especiales, un 6. Es una película que no es una maravilla a día de hoy, la animación pues es lo que hay, pero es la animación que no está hecha con rotoscopio, pues es una animación decente, y toda la técnica de rotoscopio sobre todo pues le da un toque como distinto, y me parece que pues, en su momento fue una cosa que estaba bastante bien, y a día de hoy ha envejecido regular, pero por lo menos no se puede considerar una cosa aberrante, por así decir. En cuanto a la historia, le daría un 7,5 porque al final es la historia del Señor de los Anillos, es una historia muy buena, aunque no sea una historia original, está adaptando una historia que ya existe, me parece que está pues bastante bien. En cuanto al reparto, pues le pondría un 5, pero vamos, porque a mí el reparto no me dice nada en este tipo de películas, en particular en esta, o sea, estas de animación con doblajes, pues la verdad es que además teniendo en cuenta que yo la veo doblada al español, pues con menos motivo. Y en general para mí es una película de 6, es una película que pues no suspende porque no es una película tan horrible, pero bueno, que evidentemente no es una película que yo recomiende como algo que hay que ver, es una película pues un poco de nicho, es una película un poco complicada de acceder a ella, no porque cueste, sino porque pues se te puede hacer pesada, pero que bueno, al final pues tiene lo que tiene, que es el Señor de los Anillos básicamente. Entonces nada, esta es la opinión de esta película por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.